27 al 31. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa. Alrededor de él le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color rojo. Le hicieron una corona de espinas y se la pusieron y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una vara, arrodillándose delante de él, burlándose, diciéndole: «¡Viva el rey de los judíos!». Le escupían y con la vara le pegaban en la cabeza. Después de burlarse, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa para llevarlo a crucificarlo. Bueno, el tema de hoy no, yo creo que es obra de Dios, ¿no? Porque coincidió. Yo ayer cuando doña Doris me dijo que presentara hoy, yo dije, bueno, no puedo decir que no porque ya es mi responsabilidad, ¿no? No era que quisiera, fue que doña Doris me dijo que lo hiciera. Entonces yo me puse a mirar el texto, ¿no? Y dije, doña Doris lo buscó porque era la Semana Santa y vi y era el que seguía. Entonces yo dije, bueno, no, esto solamente lo hace Dios, ¿no? Y viendo la publicación que yo hice esta semana del devocional, entonces también yo sentía que no había como coherencia ahí, pero debía colocarlo, ¿no? Porque a veces yo misma digo, pero no sé con qué sentido hay cosas que escribo, pero en el fondo sí algo me creo a mí misma, porque yo incluso después del servicio empiezo a pensar qué voy a enviar para el martes, y no es algo que venga de un momento para otro, ¿no? Me preparo psicológicamente para hacerlo. Entonces, le encontraba mucho sentido porque yo hablaba ahí sino que no me parecía que tuviera coherencia dentro del texto, de lo que nos ha alejado los gobernantes del propósito de Dios con nosotros en el mundo, ¿cierto? Porque siempre las cosas tienden a buscar para otro lado y culturalmente, ¿no? Como es ahorita en la Semana Santa, ¿no? Tal vez culturalmente aprendimos como primero pues a peregrinar a sitios de la Iglesia Católica y a pensar que Dios estaba en todos estos sitios, y procesiones y el látigo y todas esas cosas que antes yo siempre pensé que pues me parecía pues que si Dios era, sin dudarlo nunca, ¿no? Pero antes de estar en la iglesia, si era tan omnipresente y tan todopoderoso, pues yo podría encontrarlo en todos los sitios, no tendría que irme ni a la iglesia, al Señor de los Milagros, ni a nada de eso para conocerlo, ¿no? Entonces le hallaba ese sentido con el video que envió anoche el pastor invitando a la escuela, porque él decía eso, ¿no? Que a veces uno cree que no, y era lo que me pasaba a mí, ¿no? Pensar que no, pues que cuál era mi propósito, ¿no? Porque yo sentía que finalmente lo tenía todo y no lo tenía nada, pero no encontraba que había venido. Entonces sí hace mucho sentido conocer la palabra de Dios, porque ahí es donde uno empieza como a darle sentido a su vida. Y después, hablando del tema de los niños, me parece muy, muy importante que los niños de nuestra familia, aunque ahora solo están de mí, pues los sigamos guiando por la palabra, que a veces es lo que dice siempre doña Doris, más importante pues pensar en el estudio y todas esas cosas, pero cuando ellos tienen el temor y saben que en la palabra está la respuesta a todo, pues no van a tener los vacíos que tal vez nosotros tuvimos de jóvenes, ¿no? Entonces ahora pues me alegra mucho ya ir conociendo más de la palabra yo y podérsela transmitir a mi hijo, que también no en vano. Por ejemplo, hoy estaba en una iglesia cristiana, pero porque una amiguita la invitó. Yo dije, bueno, no tengo problema de eso, porque Dios está obrando de cualquier forma, allá está. Y le dije yo, pero usted va cuando su amiga lo invita, y como yo lo invito todos los domingos y no va. Entonces ahí me dijo, el otro domingo voy con usted. Y yo dije, bueno, gracias a Dios, esta es otra de las formas. Y bueno, ya volviendo al tema de la Semana Santa, pues para mí, bueno, en la Iglesia Católica, pues uno aprende, ¿no?, a todos estos actos que conmemoran, pero yo creo que es un espacio que debemos aprovechar para pues compartir en familia, sí, porque da el espacio, y yo no creo que sea algo diferente en nosotros seguir orando, porque ya lo hacemos a diario, ¿no? Ya
los que estamos más cerca de Jesús sentimos esa necesidad. Entonces, pero yo creo que ya nosotros no nos centramos en este momento en que Jesús sufrió todas estas cosas, porque nos mostró que se hizo realmente muy humano, ¿no? Al incluso pedirle al Padre que si era posible alejara de él ese cáliz, pero que se cumpliera su voluntad. Entonces yo creo que ahí está mostrando muchísimo su humanidad en querer decir, bueno, esto es como muy fuerte, yo ya no lo quiero, pero pues no iba a renunciar tampoco, ¿no? Y todas estas palabras que yo leyendo esta mañana la explicación cumplían las profecías de Jeremías y de todos estos profetas en cada uno de los pasos que dio, sobre todo en lo que conmemoramos esta semana. Pero pues aparte de todo eso, yo creo que nosotros los que estamos acá ya creemos en un Jesús resucitado y vivo, ¿no? No creemos en un Jesús que murió, sino estamos esperando su venida y estamos siempre, como decía ahorita la canción, esperando que nos lleve al lugar santo y a vivir con Él en la eternidad. Amén. Entonces, los dejo con el pastor y muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Gloria a Cristo! Gloria al Señor, qué bendición. Ya Nixon nos predicó ya. Casi que no. Gloria al Señor. Sí, bueno, esta semana es recordar, como hablábamos de recordar todo lo sucedido, ¿sí? Porque todo es un recuerdo. Recuerda que el Señor Jesucristo cuando, o Dios en su palabra, en lo que nos conocemos como el Pentateuco, la Torá, Él mandó a Moisés y le recalcó, ¿no? Que le instruyeran a los niños, escriben en los postes de tu casa, recuérdase a los niños antes de acostarse, a levantarse, o sea, era algo que había que inculcarle, ¿no? Era tanto así el deseo de Dios que pasaban los años y la nueva generación que llegaba no se acordaban de Dios, no sabían. ¿Por qué? Porque no les hablaban de Dios. Amén. Incluso cuando vemos en el libro de Éxodo que muere José, y muere esa generación de Jacob. ¿Cuántos años pasaron? 430 años. Y en 430 años esta gente habían olvidado a Dios. Imagínense. No le habían inculcado a Dios, tanto que ellos seguían costumbres de ese pueblo. Sacrificaban sus hijos a Moloch, ¿sí? Y entonces lo importante de inculcarlo a nuestros hijos la palabra, que desde pequeño se le instruye el temor de Dios. Amén. Nosotros tenemos una ideología humana también y superficial también puede ser, y terrenal, porque nosotros deseamos ver a nuestros hijos ¿dónde? Graduados, ingenieros, doctores, de todo. Deseamos nosotros eso, pero eso trae carga. Yo he visto doctores que usted, un doctor cargado, no hay ni qué hacer con la vida de él. ¿Sí? O sea, siempre se mantiene en nosotros ese deseo, ¿no? Quiero que mis hijos sean, y mis hijos sean, y mis hijos sean. Y no digo que esté mal, está bien, ¿verdad? Desear cosas bonitas para nuestros hijos. Pero recordemos que nosotros no vamos a durar eternamente aquí en la tierra. Que nosotros aquí estamos de paso. Y lo primero que tenemos que inculcarles es la palabra del Señor. Amén. Que el día que a ellos les toque partir, lo podamos ver en el cielo. Amén. Puedan partir con el Señor. ¿Sí? Y más en estos tiempos, las cosas que han venido sucediendo y las que van a seguir sucediendo. Eso es horrible. Amén. Entonces debemos nosotros más bien de instruirlos, de meterlos, de llevarlos a la palabra, nuestros hijos, que crezcan con el temor de Dios. Antes de usted desear que sean doctores, que sean ingenieros, que sean abogados, que sean lo que sea, deseen que sean conocedores de la verdad, conocedores de la palabra, temerosos de Dios. Amén. Tanto así que el Señor en su palabra no nos mandó a instruir a nuestros hijos en cosas del mundo, sino en cosas de arriba. Amén. Y si toda la humanidad empaparan a sus hijos del conocimiento de Dios, no pasara lo que pasa hoy en día. Amén. Hubiera conocimiento en los colegios, en todas partes, y el temor de Dios en todo lugar. Amén. Yo quiero preguntar algo hoy.
y es basado en algo que el Señor me mandó. ¿Alguien conoce qué es nacer de nuevo? ¿Alguien sabe qué es nacer de nuevo? Cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿Mm? cuando se recibe el Espíritu Santo y que Nacer dice de deja nuevo todo, o es sea, deja uno todo lo pasado y vuelve a ser una nueva persona, pero en el Señor. No sé su punto de vista. Vamos a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué dice? Bueno, nacer de nuevo es dejar el viejo hombre y seguir a Jesucristo. Dejar de que Dios haga en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué es nacer de nuevo, Diana? Renovarnos como en nuestra fe, ¿sí? Si estábamos de pronto alejados o algo, es como volver a renacer en el Señor, en su palabra, escudriñar más su palabra y conocerlo más. Mi hermana Lucía, ¿qué es nacer de nuevo para su merced? Seguir con la palabra de Dios, estar con Dios. Don Carlos, ¿qué es nacer de nuevo? Vivir con el Señor, ¿Ah? pensar en el Señor. Pensar en. Vale, ¿qué es nacer de nuevo? Podemos decir, ¿no? Cuando Dios le dijo a Nicodemo, ¿no? Pues que Pero ¿qué es nacer de nuevo? pero pues yo creería que nacer de nuevo espiritualmente, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo, Anixa? Yo creo que renunciar a las antiguas prácticas que uno tenía y pensar en seguir a Cristo de la manera en que Él nos lo ha dicho en la palabra. ¿Qué es nacer de nuevo, Marco? Cuando se desprende de todo lo mundano y se reinicia, para decirlo de alguna manera entendible. Reiniciar Windows, Sí, dijo. reiniciar el chip en las cosas de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo, Navi? Pues yo pienso que, digamos, el nacimiento, si es nacer de nuevo, tenemos que morir a algo, ¿cierto? Morir al orgullo, a todo lo que traíamos, a entender que nos salvábamos era por obras, nos salvábamos por religión, nos salvábamos por las cosas que hacíamos. Yo recuerdo cuando yo empecé con mi situación, recuerdo tanto, así como usted recuerda a Margarita cuando Dios la mandó al mercado, recuerdo las palabras de Margarita cuando fue a mi casa, que me dijo, ¿por qué le pasa cosas buenas? ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Sí. Pero porque es que en nuestro pensamiento, nuestras cosas buenas, nuestro estándar es muy diferente al estándar de Dios, Sí. ¿cierto? O sea, yo no soy buena porque quizás si la gente diga, un ejemplo, adopté a una niña, porque esto, por lo otro, porque quiero a los hermanitos, no. O sea, es entender que nosotros sin Dios no somos nadie y que dependemos de Él. Sí, es renunciar al yo interior, a nosotros, y aceptar a Jesucristo, que es el que nace en nosotros. Amén. Y a que las cosas que hacemos, las hacemos es por agradar a Él y no por agradar a los hombres. Amén, gloria a Dios. Nacer de nuevo, gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Lo que Nicodemo habla con. Usted sabe que para eso, y eso lo vamos a estudiar también, la ciencia que estudia el hombre. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el hombre? No. Juan, ¿qué pasó? Juan capítulo, el libro según San Juan, capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, vamos a ver qué habló Nicodemo, o qué pasó con Nicodemo, o quién era Nicodemo, amén, y por qué el Señor dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Amén? Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a felicitar a Diana y a la hermana Lucía, que dijeron que nacer de nuevo era nacer de la palabra, simplemente. Solamente eso. Nacer de nuevo es nacer de la palabra. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el Señor me dijo, y yo he leído, y yo he predicado este tema, lo he predicado. Y el Señor me dijo, dile que es nacer de nuevo. Le dije, Señor, ya yo les he dicho, no saben qué es nacer de nuevo, me lo dijo Dios.
Y me lo dijo en forma que a mí me dolió. Y yo le dije a Mario esta mañana, llegando al trabajo, le dije, Mario, ¿qué es nacer de nuevo? Se quedó. Lo que Nicodemo le dijo, con razón tiene Dios de decirme, con toda la razón lo que me dijo. Tiene razón Dios en decirme que no entendían que era nacer de nuevo. Y es tan sencillo, nacer de la palabra. Y eso es lo que vamos a entender hoy, el nacer de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Veamos al capítulo 3, verso 1. En adelante, leo palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo le dijo que ha venido de quién? De Dios. No lo reconoció como Dios, sino como maestro. Eres un maestro, eres uno más del montón, mejor dicho. Y ve lo que le dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios, a no ser que Dios esté con él. Y esto me hace recordar a alguien también que le dijo a los que estaban ahí, tú eres el que estaba ciego. Sí, yo era, pero ya quedé sano. Y tú no sabes que ese hombre que te sanó es pecador. ¿Sí? Y el hombre le dice, si es pecador, la verdad no lo sé ni me interesa. Lo único que sé es que estando yo ciego, él me sanó. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguien le teme a Dios, ese oye. ¿Han de entender? O sea, entonces quiere decir que este hombre que me sanó no es ningún pecador, porque nadie ha hecho las señales que él te hace. Y ve lo que hace. Nicodemo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, le afirma 2 veces la palabra. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Nuevamente dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. 2 cosas. Primero le dijo, no puede ver el reino de Dios, y después le dijo, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento. Nicodemo sigue todavía con su ignorancia, ¿no? Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles. Recuerden que la palabra maravillar no es como nosotros la tomamos hoy en día. Cuando uno le dice, estoy maravillado, ¿de qué expresa usted? Sorprendido. Contentísimo. Ajá, contento. Wow, qué maravilla. Wow, esto es maravilloso. Pero para la Biblia, estoy maravillado, entender, estoy asombrado, loco de lo que ustedes están haciendo. Es un asombro de que, o sea, Pablo le dice a los Gálatas, estoy tan maravillado de ustedes que tan pronto se han apartado de Cristo. O sea, asombrado de tal locura que haya pasado. Y este dice, no te maravilles, o sea, no te asombre de que te dije o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quieren y oye su sonido, lo compartió en estudio la hermana Dori, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted sabe, usted siente el viento, pero no lo vemos. ¿Usted sabe dónde viene el viento? Sí, claro. Sí. ¿Lo siente? Sí. ¿Lo ve? No. Pero lo siente. Y cree en el viento, ¿verdad que sí? Así es el que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Usted sabe que tiene el Espíritu Santo dentro de usted? Porque lo siente. ¿Cómo lo siente? ¿Por cosquillita? Como muchos dicen. Con alegría, con paz. Debe tener los frutos del Espíritu. Amén. Usted dice, yo antes odiaba a esa persona, ahora no sé, yo siento por esa persona algo bonito. Ah, ese es el Espíritu. Pero si dice, yo antes lo odiaba, ahora lo odio más, entonces ni nada. Yo antes quería que se muriera poco a poco, pero ahora quiero que se muera de una vez. Gloria al Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, tercera vez que le dice esto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y ve lo que le dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí donde dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo es nacer de la palabra. Mira, yo miraba a alguien que decía que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, que nacer del agua era el que se bautizaba y salía. Eso no es nacer de nuevo. Bautizarse no es un nacer de nuevo. Amén. El bautismo es un acto de obediencia que simplemente se hace porque Dios lo estableció en su palabra, que todos debíamos bautizarnos. Amén. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Y por todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo en las aguas no es un requisito para salvación, es un acto de obediencia. Amén. No es un requisito que yo necesito para ser salvo. Marco también lo dice. ¿Ah? Marco. Sí, pero solamente es un requisito que Dios nos pone como obediencia y que debemos obedecer. Amén. Y si nosotros obedecemos ese requisito de bautizarnos, no es nada más o nada menos. Simplemente estamos haciendo caso a Dios, a lo que estableció en su palabra. Obediencia. Amén. Es necesario que nosotros obedezcamos lo que Dios dice. Y por eso que ustedes por lo menos nada más, el Señor le dice al hombre del estanque que se lave, vaya al tanque de Siloé, lávate. ¿Qué hizo el Señor? Le echó barro en los ojos, le echó saliva y le dijo, ve y lávate. El hombre fue y se lavó y cuando regresó, ¿por qué se sanó? ¿Por qué? Porque obedeció. Ese hombre no tenía ni fe. Simplemente obedeció. Él fue como pudo, fue al estanque, se lavó, porque creyó esa palabra. ¿Por qué Naamán no se había sanado? Porque no quería hacerle caso a Eliseo, que Eliseo le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y él estaba bravo porque ¿cómo me va a mandar para el Jordán? Tenemos el río Nilo aquí, tenemos el otro río más bonito. Me va a mandar para allá. ¿Y qué le dijeron los criados? Hágale caso. Solamente no te están mandando algo difícil, que te metas 7 veces ahí. Cuando se metió la primera vez, no pasó nada. Cuando se metió la segunda, no pasó nada. Si Eliseo le dice, zambúllete 50 veces, en el número 50 se hubiese sanado. Porque tiene que obedecer a una palabra. Amén. Solamente obedecer. La obediencia, iglesia, nos lleva al éxito. Obedecer a Dios nos lleva a cosas grandes. Amén. Tanto que Eliseo le dijo a un rey, golpea ahí la tierra. Y por flojera la golpeó 3 veces. Pan, 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 le dijo, estás muerto. Solamente 3 veces derrotará a los sirios. Y la 4ª vez te van a derrotar a ti. ¿Sí? Porque no quiso obedecer. Lo dio como algo insignificante. Dijo, por lo menos, si 5 veces hubiese golpeado la tierra, los hubiese matado cada rato. Pero como eres inteligente, aún para creerle a Dios, espero que te va a pasar. Amén. Entonces, la obediencia a Dios, o este acto de obediencia del bautismo, no es para salvarnos. Yo no necesito, porque por lo menos sí, he escuchado muchas personas decir ese tema, no, que yo ya nacer de nuevo, yo tengo que bautizarme para nacer de nuevo. ¿Cómo así? Sí, porque si no me pierdo en el infierno, porque la Biblia dice que si no se bautiza, no. O sea, verdaderamente por no escudriñar Biblia, por no buscar justamente la palabra. Porque entonces preguntémosles al ladrón de la cruz, al lado de la cruz. Le dijo, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, bájate de ahí, va y te bautiza y vienes otra vez. ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? Desde hoy estarás conmigo. ¿Le dio tiempo de irse a bautizar?
cuántas personas en su momento de agonía Dios le da una oportunidad? Pasó en el YC ahorita cuando se derrumbó esa discoteca. ¿Tú sabes cuánta gente se arrepintieron ahí con la piedra de arriba? Miraba un video, un audio, un chico donde decía, yo sé que Dios me va a sacar de acá, y si Dios me saca de acá, me voy a entregar a Él y voy a servirle a Dios. Pasaron las horas y hasta se estaba muriendo, y le dijo a su padre, yo me entregué a Cristo, y si me voy, yo sé que me voy con Él. Wow, bonito, tremendo eso. Tan bonito que miraba yo como la hija de este hombre, de Ruby Pérez, se entregó a Cristo. Y en una entrevista sale con una fardota y dándole gracias a Dios. Ve que las cosas aún malas resultan para bueno. Amén. Entonces, sí, pastor, ¿fue bueno que se cayera? Pues sí. ¿Tú sabes cuánta gente se salvó ahí debajo de las piedras? Que no quedaron aplastados de una, sino que Dios tuvo misericordia ahí aún todavía. Y Dios había hablado esto. Aún allá, Dios usó un profeta para decirle lo que iba a suceder. Entrando en enero, Dios sé que Dios le habló a mucha gente, muchos de sus profetas Dios le habló. Amén. Donde entra Dios el 1 de enero, orando en oración, Dios me mostró muchas cosas que iban a pasar este año. Y que la he visto cumplirse, y que falta mucho por cumplirse. Un pastor, un profeta de Dios decía lo que él veía, y eso lo dijo en enero. Y él decía que la música merenguera, eso, iba a sufrir algo terrible, que nunca se había visto en ese país. Y eso es lo que se está contando. ¿Amén? Porque Dios tuvo mucha misericordia de esta gente. Amén. Aún yo creo que este hombre Ruby Pérez se salvó, porque él estaba vivo y él creía en Dios. Y él tenía esta música para Jesucristo. Y en su último momento ahí de agonía, tuvo que haberle entregado su alma a Cristo. Amén. O sea, eso es lo bonito que debemos ver. Amén. A pesar de que lloran y sufren, pero dan gracias a Dios porque Dios salvó mucha gente. Entonces no le dio chance de irse a bautizar. Porque los que tienen esa doctrina de que si no se bautiza se va para el infierno, entonces explíquenos eso, pues. De esa gente que no pudieron salir, que simplemente quedaron aplastados ahí. ¿Eh? Pero Dios en su misericordia, porque hemos hablado que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Porque si yo creo que soy salvo por bautizarme, entonces yo soy salvo por mis obras, porque lo que Cristo hizo en la cruz fue insuficiente. Tengo que hacer yo algo más para ayudar a la obra de Cristo. Amén. Simplemente lo que hacemos, lo hacemos por actos de obediencia. Si yo me bautizo por obediencia. Amén. Si usted le sale de bautizar, yo necesito ser bautizado, eso es obedecer. Usted está obedeciendo a Dios. Amén. En lo que el Señor dice que se bautice. Amén. Vamos al libro para que entendamos que primeramente el agua, que es la palabra, también representa. ¿Qué representa para usted el agua? ¿O para qué sirve el agua? Limpia, lava, ¿verdad? Purifica. Para eso sirve el agua, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que pasa con los discípulos, porque Cristo en el libro de Juan le va a entender todo el libro lo que pasa en el cristiano. Juan, el mismo libro de según San Juan, capítulo 13, verso 10. ¿Alguien que me lo pueda leer? Juan, capítulo 13. Verso 10. Jesús les dijo, el que está al lado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios, y vosotros limpios estáis aún no todos. Vea lo que le dice, ¿no? Él dice, Pedro le dice, no señor, a mí no me laves más. O sea, ni se te ocurra a mí lavarme los pies, tú eres mayor que yo. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, Pedro. Pedro dice, no, entonces, báñame completo, si es así. Jesús le dijo, no, ustedes ya están limpios. ¿Y por qué estaban limpios? Por la palabra, limpieza. Por la palabra que les he hablado. O sea, ya ellos estaban limpios. Literalmente o espiritualmente ellos estaban limpios. Quizás Pedro dijo, no chicos, si supiera Cristo que tengo por ahí tres días sin bañarme. Era un pecador. Generalmente los pecadores pocos se bañaban. Y Pedro quizás le dice,
Si supiera Cristo que tengo, me va a decir que estoy limpio. Pero espiritualmente Pedro estaba limpio. Amén. Porque el Señor los había limpiado con la palabra que les estaba hablando. Amén. Entonces le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y los que están limpios no necesitan solamente limpiar los pies. O sea, dando a entender que el trabajo que tenían que hacer ellos era el servicio del servicio. Ellos le estaba diciendo al Señor que ya ellos estaban limpios. Amén. Ya ellos habían pasado por lo que la palabra dice, por el nuevo nacimiento. Ellos ya habían nacido del agua. Solamente faltaba nacer del Espíritu. Y eso sucede mucho después cuando el Señor le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Y dónde se cumple? En el libro de los Hechos. Amén. En el capítulo 2, cuando Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Pero ellos ya estaban limpios. Ya ellos tenían el primer lavamiento de agua que representa la palabra de Dios. Y ellos tenían el conocimiento. Amén. Hemos hablado esto de la Biblia. Todos conocemos a Dios a través de las Escrituras. Por eso hay mucha gente ignorante afuera que no conocen de Dios o que conocen supuestamente a Dios y dicen ser llamados hijos de Dios. Y usted le pregunta a la humanidad. Dice, no, yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. ¿Es en serio? Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Que Dios está conmigo. Y comete pecado y Dios está conmigo. Y Dios no me va a dejar. Y Dios. Y Dios no está por ahí, pero hace rato que se fue. Amén. Porque no hay un nuevo nacimiento. Solamente hay como información en la cabeza de lo que se le dice a uno. Pero no está formado por la palabra. Amén. Por acá mi hermana Doris nos va a leer Juan 15:3. Mi hermana Sonia nos va a leer Primera de Pedro 1. Pero ¿1 qué? No recuerdo. Primera de Pedro 1. Gloria al Señor. Pero va a leer el 23. Primera de Pedro 1:23. Vamos a por acá, mi hermana Dianita, por acá nos va a leer Santiago 1:18. Mi hermano, por allá, mi hermano Herbert, nos va a leer, hermano Chavito, nos va a leer Primera de Juan, capítulo 3, el verso 9 y el verso 10. Mi esposa nos va a leer Primera de Juan. Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 9 y verso 10, 2 versículos. Mi esposa nos va a leer Primera de Juan 5:18. Danitza nos va a leer Primera de Juan 4:7. Y también nos va a leer 5 del 1 al 5. Tiene más trabajo. Amén. Para que entendamos profundamente el nacer de nuevo. Cuando se le vuelva a preguntar ¿qué es nacer de nuevo? Usted simplemente va a decir, ¿nacer de dónde? Nacer de la palabra de Dios. Amén. Es nacer de la Biblia, nacer de la palabra. ¿Y cómo nacemos de la palabra? Porque obtenemos el conocimiento a través de ella. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo conocemos nosotros a Cristo? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Y cómo conocen los que José Gregorio le hizo un milagro? ¿A través de qué palabra? A través de un milagrito que le hizo el diablo. Y dice, José Gregorio vino y me operó. Pero nosotros conocemos a Jesús a través de su palabra. Por eso que lo primero que debemos conocer de él es su palabra, para poder entender qué es lo que hace después. Amén. Vámonos con mi hermana Doris por acá. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Hablando de la palabra. Eso es Juan 15. Juan 15, el versículo 3. El versículo 3. Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están. ¿Y por qué estaban limpios? Podados, purificados, limpiados por la palabra que el Señor les había hablado. Ellos estaban empapados, ellos tenían conocimiento bíblico. Amén. A la gente dice, no, que el único que reconoció a Cristo como Salvador fue Pedro. No, fue Pedro nada más no fue. Todos sus discípulos creían que él era el Cristo. Amén. Porque había un hombre que cuando Felipe lo llama, Natanael, Cristo le dice, aquí un verdadero judío.
Y él le dice, me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, porque te dije que te conocí debajo de la higuera, ¿creíste? Le dice, mayores cosas que esta verás, le dice a Natanael. Amén. Ellos reconocieron a Cristo como Salvador. Te dirá, pero ¿por qué Pedro se fue corriendo? Pero ¿quién no va a correr y lo andan buscando para matarlo? Porque era necesario. Es más, era tanto, no el tema de Pedro, porque Pedro estaba dispuesto a ir preso, porque ¿qué hizo? Le cortó la oreja a un soldado. Amén. Y de paso a un soldado romano. Un judío que le hiciera algún romano, lo esperaba la muerte. Pero Cristo necesitaba que Pedro quedara, porque él en la oración a Dios le dice en el capítulo 17, lo que me diste, no he perdido de ellos ninguno. Bueno, solamente el hijo de perdición que tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Uno de sus hermanos lo traicionaría. Pero el remanente que estaba ahí, Dios debía cuidarlo. Jesús debía cuidarlo. Es por eso que cuando vienen al encuentro de Jesús, Jesús lo deja atrás y sale adelante para decir, ¿quién buscan? No, buscamos a Jesús. Yo soy. Deje los otros quietos en paz. ¿Sí? Porque necesitaba que estos quedaran sanos y salvos. Decía la palabra que ninguno se había tocado. Claro. A los que me diste, ninguno los van a tocar, solamente el hijo de la perdición. Y eso por eso que Pedro dice, que no te ocurra tal cosa, Señor. Mi vida pondré por ti. Y no se daba cuenta que Cristo era el que estaba poniendo la vida por él. Amén. ¿Estaba condenado él? Sí, estaba condenado de Pedro. Pero Cristo puso su vida por la de Pedro y por la de todos nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos primero de Pedro. Primera de Pedro 23. 1:23. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. ¿Estás viendo? Siendo renacido, o sea, nosotros nacemos de nuevo, porque Pedro dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, o sea, ya ustedes no son corruptos. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para usted no hay condenación, iglesia. Amén. Usted tiene que tener seguridad de salvación. Usted tiene que entender que usted le pertenece a Cristo. Amén. Y que si usted muere, usted no puede decir, ¿a dónde irá mi alma? Usted tiene que estar claro y seguro que su alma está en las manos de Dios. Amén. Y estar claro y contento de que usted parte, usted va a partir con Cristo. Amén. Usted va a partir con el Señor. Alegres y gócese la señora que decía, solo espero que me vengas a buscar, pero todavía no, Señor. La mujer estaba pensando, no, sí, pero todavía no nos vengas a buscar. Amén. Porque estamos tan apegados, tan arraigados a la tierra que no nos queremos morir todavía. Amén. Decía un hermano, yo no lo comparto. Decía, si usted quiere morirse, oramos para que se muera. Yo digo que ese es un plan de Dios. Porque Dios dice en su palabra, yo no quiero la muerte del que muere, sino la vida del que vive. O sea, yo le decía a mi esposa, porque hablando de la determinación del hombre, bueno, pero es que eso iba a pasar o tal cosa iba a pasar. Pero es que Dios no quiere. ¿Usted cree que Dios hizo el hombre para que muriera a los 30, a los 40, a los 20? Dios le hizo el hombre para que tuviera vida y tuviera en abundancia. Estos hombres, David murió de vejez. Eliseo murió de vejez. Hombres que murieron de vejez, porque el plan de Dios es que usted muera viejo. El plan de Dios no es que usted muera a los 20 años. Matusalén fue mucho más que duró sobre la faz de la tierra. Sí. Y yo le dije a mi esposa, hay cosas que nosotros hacemos, aún en la comida. Quiero comer esto y me lo quiero comer. Eso no es culpa de Dios si yo me enfermo. Esa es culpa mía. Ay, Señor, sáname. Dios me hace el favor. Pero Dios me puede decir, pero yo te he dicho que no comas eso. Porque eso pasó con el pueblo de Israel. Dios quería tener un pueblo sano. Amén. Y los tenía comiendo bien. Les daba maná del cielo. Estamos cansados de esta comida blanda. Queremos comer marrano. Queremos comer la manteca que nos chorrea por aquí. ¿Eh? Entonces, Dios le dijo, ¿quieren morirse? Bueno, agarren pues. ¿Eh? Entonces, son cosas que Dios, como decimos, o sea, no es que está determinado. No es que está determinado. No se meta eso en la cabeza. Dios no quiere la muerte del que muere. Amén. Dios quiere que usted viva. ¿Sí? Pero tenemos que cuidarnos.
No podemos echarle a Dios la culpa de todas las cosas. ¿Sí? Eso que pasó allá, esa gente no le puede echar la culpa a Dios. Ellos no le pueden echar la culpa a Dios. El mundo está plagado de corrupción. Alguien dice en estos días, oye, pero ¿por qué, cómo es posible que Dios permita que ese hombre malvado agarre a esa niña, la viole y la mate? Ah, o sea, Dios tiene que estar allá atrás de... La mamá no oraba. Una mamá también igualmente perdida por allá en su mundo. Una niña sola, descuidada. Era culpa de Dios. Era culpa de su padre. Y un depravado afuera esperando para acabar con la vida de esta niña. Dios no podía controlar a ese hombre. Incluso cuando Dios le dice a Caín que iba a matar a su hermano, es más, Dios no le dice a Abel, epa, cuidado, que Caín te va a matar. Dios le dice a Caín, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Está viendo? Porque Abel se iba para el cielo. No había problema con Abel. El problema lo tenía Caín, que como estaba la humanidad caída, Caín lo que decidió fue matar a su hermano por envidia. Y eso es lo que ha pasado en el mundo, plagado de maldad. El mundo está plagado de maldad. Y por cuanto el mundo está plagado de maldad, a veces caemos los hijos de Dios. Así, de sencillo. Y es por eso que le digo lo importante de orar, lo importante de mantenerse velando. Amén. Había un profeta que habló algo en un bus, un accidente, donde estaba determinado por Dios una persona a morir, y ese accidentó y se volteó el autobús y murió la persona con 8 más. Estaba la persona y cayeron los que tenían que caer ahí. Amén. Entonces, lo importante de usted orar, de usted antes de hacer cualquier cosa, tomar cualquier decisión, ¿qué debe hacer? Orar, buscar a Dios. Amén. Pero andamos por la vida normal y nos acordamos de Dios cuando viene el desastre. ¿Y qué dice la gente? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! Dios mío. Amén. Pero nosotros debemos, cada día, nuestra vida debe ser un devocional diario, orar y buscar a Dios. Amén. Estar lleno de Dios. Amén. Vamos, Santiago 1.18, Dianita. Señor. Santiago 1.18. Santiago 1.18. Santiago 1.18. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Dice la palabra que Él nos hizo nacer por la palabra. Vuelvo a repetir. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad. Ese es un nuevo nacimiento. Nacimos en Él a través de su palabra. Amén. Conocemos a Dios a través de la palabra. ¿Cómo conoce usted a Dios? Su carácter, su forma, todo lo que es Dios es a través de su palabra. Estamos estudiando ahorita unos temas muy importantes que yo deseo que todos entraran a este estudio, a conocer su Biblia, a conocer la palabra, a conocer el carácter de Dios, a conocer la voluntad de Dios, a conocer la obra de Dios, qué es lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué Dios quiere con nosotros? ¿Para qué estamos nosotros aquí en la tierra? Todas estas cosas tenemos que nosotros entenderlas. ¿Pero cómo la entendemos? A través de su palabra. Pero tenemos la Biblia solamente para tenerla de adorno. Y la Biblia tenemos que tomarla nosotros como en seriedad. De leerla, de alimentarnos de ella. Amén. De comer cada día esta maravillosa palabra. Amén. En esta semana, iglesia, como le decía, recuerde cada día, mira, algo que yo estoy llevando en la mente mía y es algo que no. Esta semana no voy a creer, pastor, esta semana vamos a mandar devocional, pues más todavía. Amén. Déjese dirigir por Dios. Déjese de guiar por Dios. Porque esto es una semana de recordar muchas cosas que sucedieron. ¿Qué le recuerda a usted por lo menos esta semana? Algo que le haya recordado en la Biblia de esta semana. ¿Qué pasó? La muerte y resurrección. La muerte y resurrección, lo más importante. Muerte y resurrección de Cristo. Otra cosa. ¿La última qué? La última cena. Otra cosa. La oración en Getsemaní. Eso fue un día jueves. Y como el hermano Elber
nos da el alimento los jueves. El jueves Manuel, así como a usted le gusta orar, nos va a leer ese capítulo 17 del libro de Juan. Y va a orar. ¿Vio? Ese jueves. Ese jueves fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por los que habían de creer. Amén. En el libro de Lucas dice que el Señor ese día, porque el sufrimiento de Él no fue momento en la cruz. El sufrimiento de Él comenzó antes. Cuando Él encuentra a su discípulo y Él está llorando, dice que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre, de lo espeso, del dolor. Y Él dice, estoy sufriendo hasta lo sumo. El Señor estaba totalmente destrozado por lo que le venía. Amén. Morir por una humanidad que le estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Iba a sentir la ausencia de Dios también. Iba a sentir que Dios se iba a separar de él. Todas esas cosas. O sea, su sufrimiento comenzó en Getsemaní. Amén. La entrada, como decimos hoy, triunfar en Jerusalén, no fue tanta de alegría del Señor porque Él sabía que se acercaba su muerte. Amén. Del momento que era ungido, eso es lo que nos recordaba el antiguo pacto, que el Cordero 5 días antes tenía que ser preparado para el sacrificio. Y eso es lo que estaba pasando con Cristo, el día de su ungimiento, el día que le ungieron los pies, ese día estaba siendo apartado para Dios, para que 5 días después lo crucificaran. Amén. Y esto nos debe llevar a entender y a conocer claramente las cosas que sucedieron en esa semana. Amén. No es como ustedes le han pintado muchas cosas. Alguien me dijo, pastor, yo puedo comer carne en la Semana Santa. Ay. Mire, se come hasta un rinoceronte si quiere comérselo. No pasa nada. No, que dicen que tenemos que comer pescado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Porque son mandamientos, dogmas de hombre. Amén. Cómese la carne que usted se quiera comer. Coma lo que usted quiera comer, no dice la palabra, no peca. Lo que quiera y lo que pueda. Y lo que pueda, mejor dicho, lo que pueda. Si puede comer carne, coma. ¿Ah? Amén. Pero no se meta cosas en la cabeza. Yo recuerdo a alguien que decía, en Semana Santa uno no se puede bañar. Yo le digo, ¿usted lo que es cochina? Yo tengo que es basta. En Semana Santa no se puede barrer la casa. Ay, ¿en serio? Tantas cosas que le ha inculcado a la gente de no hacer en Semana Santa. En Semana Santa haga lo que usted quiera, pero primero y principal, encomiéndese a Dios. Amén. Póngase en las manos de Dios. Dele su vida a Dios completamente. Amén. Y dedique esta semana solo para adorar, solo para decir y recordar, decir, wow, qué momento tan especial este, recordar en la Biblia, vamos a buscar la muerte y resurrección de Cristo un día como hoy. Wow, qué bendición. Es bonito recordar eso, iglesia. Amén. Jesús cuando compartió la cena, lo que dijo fue, cada vez que hagan esto, hágalo en memoria de lo que yo voy a hacer. Es recordar lo que Él hizo, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Amén. El Papa dijo que, dice que, ¿cómo fue que dijo? Que la muerte de Cristo fue el fracaso. Así lo dijo el Papa. Dice, el fracaso de Dios. Sí, fue la muerte de Cristo. No se queda guau. Yo le digo al Señor, valió la pena el sacrificio en la cruz. Amén. No fue ningún fracaso. Debió cumplirse y Él lo cumplió tal como estaba escrito. Tanto que Cristo, sufriendo, no quería morir en la cruz y le dijo al Padre, si hay otra manera de yo morir, pasa de mí esta copa, este trago amargo. Pero ¿qué le dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Por eso que Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si la voluntad del que me envió es morir en la cruz, y me toca morir por la cruz, voy a hacerlo. Obediencia. Él obedeció. Ese es un acto de obediencia. No, que tenía que hacerlo. No, pero Él obedeció a su Padre, que lo envió a eso. Amén. Y eso debemos entender, iglesia. Que cada cosa que hagamos, hagámoslo por obediencia. El Señor nos mandó, alguien escuché que dijo, no, pero es que yo con leer la Biblia no me voy a salvar. Yo me salvo por recibir a Cristo. Pero déjame decirte algo. Que si no lees la Biblia, estás desobedeciendo a Dios. Porque su palabra dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Usted puede ser cristiano toda la vida. Y usted nunca en la vida oró. Nunca oró. Usted me dice, pastor, ¿será que me voy para el cielo?
Sí, sí se va para el cielo, claro que sí. Porque la oración no es la que te va a salvar. Cristo es el que te salva. Pero es necesario, porque Dios lo dejó como requisito, la oración, el hablar con Dios, el estar cerca de Dios es orar. Amén. Yo no sé cómo hay personas que pueden pasar días sin orar. Yo no sé cómo una persona puede estar sin Dios, de verdaderamente. Y pasan días sin orar y le llega la mañana y la noche y otro día y el tercer y el cuarto día y una semana. Ay, yo tengo una semana que no oro. ¿En serio? No, yo no puedo. Yo no puedo. Yo puedo tener el sueño que pueda tener en la vida. Yo me puedo estar quedando aquí dormido. Yo me he quedado, pregúntale a mi esposa, me he quedado dormido de rodilla, orando. Pero para mí es esencial orar. Amén. Yo debo orar, yo debo de clavar mi rodilla a orar. Amén. Yo no debo pasar un día sin orar. Paso un día sin orar, debo de sentirme vacío. Amén. Porque mi vida debe ser una vida de devoción. El Señor mismo nos dice en el libro de Lucas capítulo 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Y si Él lo puso como una necesidad, yo lo siento como necesidad de que debo orar, de que debo estar hablando con Dios. Amén. Mi esposa sabe, mi mamá me dice, ¿qué dijiste? Y le dice, ya sabe que estoy orando. Porque me ve que estoy moviendo los labios. O me ve, o de repente salto la voz y me dice, y sabe que estoy orando y ya no me pregunta más nada. Amén. Porque así debe ser nuestra vida. No me acordaba que yo era evangélico. En serio. Yo debo de tener una vida en comunión con Dios, una vida devocional. Tanto que a veces pasa un día, o no un día, porque yo no paso un día que no leo la Biblia. O llega la noche y no he leído la Biblia en el día y digo, no he leído Biblia hoy. Y me voy a comer Biblia. Amén. Porque mi espiritualidad yo necesito alimentarla. Todos necesitamos alimentar lo espiritual, iglesia. Amén. Jesús se lo dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Y el hombre piensa que vive de pan. Y el Señor le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo tuvo 40 días en ayuno, pero se estaba alimentando espiritualmente. Tanto que Moisés tuvo 80 días, 40 días por allá, después tuvo 40 días más. Creo que es el hombre que más ayunó en la historia. Y él estaba alimentándose, pero del mismo Dios del cielo, que le estaba diciendo, escribe ahí. Escriba Génesis, escriba Levítico. Dios mío, qué bendición. Amén. Por eso que uno de los hombres judíos le dice, no ha habido uno más grande que nuestro padre Moisés. Se lo dijo a Cristo en su cara. Y Cristo le dijo, he aquí uno mayor que Moisés. El mismo dador de la vida. Amén. No hay hombres grandes en la Biblia. No hay hombres grandes en la Biblia. Hay uno más grande que Jesucristo. Y es el que debemos conocer. Amén. Y el que debemos empapar. Es donde debemos estar nosotros. En Él. Amén. En nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le toca el otro versículo? Primera de Juan 3:9 al 10. Nacer de la palabra es nacer de Dios. Y vamos a conocer ahora cómo se reconoce un nacido de la palabra. Amén. ¿Cómo usted sabe que tiene fruto de haber nacido de la palabra? Es que usted, mira, el hijo mío una vez se quedó sorprendido porque va al trabajo y me lleva al almuerzo. Yo no había desayunado. Yo no había comido nada ese día. Nada. Y él me lleva al almuerzo, como a eso casi a la 1 de la tarde. Y yo tenía hambre, pero una cosa que me iba a quedar ahí, me iba a dar algo. Y él me lleva la comida, me lleva la comida al trabajo. Y viene un niño, como un indiecito. Y me queda viendo. Y me dice, dame. Y le digo, ¿no has comido? Me dijo, no. ¿Comes esta? Y le digo, yo listo, dale la comida al niño. ¿Pues tú qué vas a comer? No, dale la comida al niño. Dale la comida al niño. El niño se estaba comiendo la comida y a mí se me quitó el hambre. O sea, como que si yo estaba comiendo. O como que si él estaba comiendo y la comida me estaba cayendo a mí en el estómago. Dios mío, qué cosa tan... Y me dijo tanto, me dijo, papá, si quieres voy y le digo a Mara que te haga algo y vuelvo y te la traigo. No, yo como en la noche en lo que llego a la casa. Amén.
Y usted diga, no, espérese, yo no comí yo. Usted verifique, averigüe dónde come. ¿Amén? En otro tiempo quizás uno lo hace. Que alguien se la averigüe. Pero cuando ya uno tiene a Dios, ya uno sabe que no vive para uno. Pablo lo dijo. Vive para Cristo. Vive para Él. Amén. Y cada una cosa que uno hace para ello, uno dice, wow, con esto siento que estoy agradando a Dios. Amén. Con cada cosa que uno hace. Con cada gesto que usted no va a agarrar y no lo va a postear por WhatsApp, por Facebook. Mira, le estoy dando, lo estoy dando. No, no necesita. Dice lo que hagas para Dios, hazlo en secreto. Que la gente busque hacerlo por público para que le den like. Y like y like. No hagamos locuras como esas. Amén. No hagamos cosas como esas. Hagamos lo que en secreto para que Dios nos lo recompense en público. Amén. Sigue diciendo mi hermano Herben. Sí, dice la palabra. 3, 9, 10. 3, 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en estos se manifiestan los hijos de Dios. Y en esto se manifiestan los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no ha nacido. O sea, no ha nacido de nuevo. Eso es lo que hay que entender, porque estamos hablando del nuevo nacimiento. Nacer de la palabra es nacer de Dios. A todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. O sea, nosotros sí somos hijos de Dios. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. Todos son creación de Dios. Mas no todos son hijos de Dios. Y dice, y en esto se conocen los que son hijos de Dios. O sea, prácticamente Juan está diciendo, lo está reconociendo, ¿por qué? Por los frutos. Amén. Por lo que están dando como fruto, es lo que lo está reconociendo Juan. No lo está reconociendo como que, levante la mano a los que son hijos de Dios. Amén, todito. Él lo está reconociendo por lo que están dando como fruto. ¿Qué sigue diciendo Marvin? 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. También. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche. Sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado. ¿Alguien me puede dar una definición de qué es practicar el pecado? Hacer cosas que no le agradan a Dios. Primeramente, claro. Seguirlo haciendo cada nada. Tanto que la Biblia dice que le es pecado si usted ve a alguien pasar necesidad y le dice, bueno, yo voy a orar por ti para que Dios te supla. Y teniendo contigo que darle, se te cuenta como pecado, dice la Biblia. Amén. Porque una de las cosas que Dios más nos llamó fue amar al prójimo. Jesucristo dijo en Juan, un nuevo mandamiento les doy. ¿Y cuál era el nuevo mandamiento? Amémonos los unos a los otros. Que esto es lo que agrada a Dios. Amén. El amor. Yo recuerdo que alguien me dijo, yo le dije, ¿por qué no has ido más a la iglesia? No, pastor, es que yo voy a la iglesia y yo veo que ahí llegan unas personas que no quieren pisar el suelo. Dije, no, el problema no está en la persona que no quiere pisar el suelo, el problema está en ella. Que trae un corazón envenenado, que no está pendiente en buscar a Dios, sino pendiente en quien viene, como viene aquel, como viene el otro. No somos hermanos. En esto se conoce el amor de Dios. Amén. En esto, dice la palabra, se conoce los que son de Dios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Había pura religiosidad. Había gente que daban por devoción, decir, yo doy, Señor, gracias, porque no soy como aquel. Dios no necesita nuestra limosna. Lo que usted vaya a dar, délo con amor.
Delo con una forma guau, despréndase. Amén. Despréndase. Me llamaba la atención algo que oí de la noticia justamente de este señor Rubí Pérez, ¿no? Que se dieron de cuenta que no era que tenía muchos millones en el banco. Y era que la hija dice, lo que pasa que mi papá, lo que tenía, lo compartía con el necesitado. Y dijo, wow. ¿Y qué hace la mayoría? Guardan millones y millones y millones y millones. ¿De qué le sirvió este negrito que se cambió a blanco? ¿Cómo que se llama? Michael Jackson. De guardar tantos millones, era uno de los más apoderados. ¿Y qué pasó con la plata? Desapareció porque no tuvo ni heredero. Imagínense. Los hermanos pelearon por eso. Y eso pasó también con este señor, el de México, el que cantaba todo raro. Hasta que te conocí, ¿cómo que se llama? Juan Gabriel. Tanto que después le salieron hijos por allá y uno dice, santo, y ese señor con esa rareza que tenía tantos hijos. ¿Dónde le salió tantos hijos? Matándose, peleándose por una herencia. Después de haber dejado el reguero, imagínese. Y uno decía, no, ese hombre es raro. Raro. Tanto muchacho quedó regado. Y peleando la fortuna del padre muerto después. Él me dice, Hernández dejó yo no sé cuántos hijos, como 20. Y la millonada que tenía. ¿Y qué se pasó con esa plata? Entonces, seamos de lo que Dios quiere que nosotros seamos desprendidos. Por eso que tanto el pueblo de Israel, cuando llegaban a hacer sacrificio a Dios, ellos le decían al Señor, Señor, lo que nosotros tenemos no es nosotros, es tuyo. Y nosotros de tu mano te damos lo que es tuyo. O sea, eran gente desprendida. Amén. El pueblo de Israel llegó a ser tanto, aún hay muchos judíos que son multimillonarios porque fueron gente desprendida. Amén. Daban al necesitado. Ahorita miraba un señor multimillonario que él lo que tiene, dice que él ha ayudado a muchas organizaciones esas que rescatan gente en la calle y todas esas cosas. Uno dice, wow. Y él dice, y cada vez que doy, lo que doy, no digo la suma, Dios me lo triplica. Y decía que esto no es mío y voy y lo vuelvo a llevar a otro lugar. Y uno dice, wow, eso es Dios. Porque él entendió que lo que él hace, no para ponerse multimillonario, sino que él ve que tiene necesidad. Entonces ahí dice, ahí es donde se conocen los que verdaderamente son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Amén. Amén. Vámonos al 4:7, con Danixa, y el 5, del 1 al 5. Juan 1, 4, 7. Primera de Juan 4:7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. En esta versión dice, todo el que ama ha nacido de Dios. Y el que nace de Dios ya vence al mundo. Amén. Porque entiende cuál es el propósito. Y el propósito no es que Dios quiere que tú tengas todos los millones habidos y por haber, sino que lo que Dios te dio, comparte con el que parece necesidad. Amén. Esto es lo que el Señor ha querido en su palabra. ¿Qué dice el 5? ¿5 qué? Del 1 al 5. 5 del 1 al 5. Todo el que cree en Jesús todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Amén. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Escuche. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, que Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Solo los que pueden ganar esa batalla son estos que han nacido de Dios. Amén. Que a usted se le cuenta, como se lo decía, a usted se le cuenta como justicia lo que usted hace. Amén. Una persona que no tiene a Dios hace cosas buenas, puede que sí, pero Dios no se lo cuenta como fruto, lo hablamos el domingo pasado. Amén. Iba yo ayer tarde, ya a las 4, ya casi para las 5 para el trabajo, y voy de la vía de este lado
como cogiendo para Agua Azul, y del lado allá, un señor en una cicla, se ha echado una caída, Dios mío, Señor, yo dije, se mató ese pobre ser. En una cicla, la cicla se le partió el manubrio, ¿cómo le dicen acá? La barra, la cabrilla. Se le cayó esa cosa y se fue ese señor así de jeta. Dios mío, Señor, yo paré la moto del otro lado y salí corriendo, no vi para los lados si venía carro o no venía carro, para ayudar a ese señor. Y lo levanté y le examiné qué tenía. No, yo estoy bien, solamente me aporré aquí el brazo. Y hablando con el Señor es un cristiano de paso. Dios mío, qué bendición, y ellos. Un servidor de Cristo. Tanto que lo invitaste para la iglesia, pero dije, no, me queda muy lejos y tiene cicla. Y dice, wow, o sea. ¿Ah? Y después hablando con él se dio cuenta que yo era un pastor. Dijo, no, mi pastor. Y dije, wow, qué bendición. Pero dice, ay, se cayó ese pobre viejo. Bueno, que averigüe. Dios mío, Señor, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Amén? ¿Qué hay en nuestro corazón? Había comprado unos pancitos que yo le llevo pan a un perrito ya que... A Martín se llama el perrito. Ya, y los panes, dije, me di cuenta que no eran para Martín. Los panes eran para el Señor. Amén. Entonces ahí es donde uno se da cuenta y dice, wow, ya entiendo muchas cosas que Dios hace. Amén con nosotros. Y cuando nosotros vemos injusticia y vemos cosas, y nosotros, como no vemos que nadie hace nada, y cerramos también nuestra mano para no hacer justicia, se nos cuenta como pecado. Amén. Si nosotros vemos allá y decimos, ay, lo que pasa es que a mí me da pena. A él no le dio pena bajar de los cielos, dejar el trono para morir en una cruz desnudo por nosotros. Ejemplo nos dio él. Sigamos su ejemplo, sigamos sus pisadas. O sea, queremos ser hijos de Dios, andemos como él anduvo. Amén. En eso se conocen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, dice la palabra. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años, en una iglesia, eso fue en Venezuela, era tanto uno que decía el odio al prójimo, porque no era amor al prójimo, que se le exigía a todos los hermanos diferenciarse de los no cristianos. Tenían que andar, o sea, como andan los testigos de Jehová, ¿no? Corbatados, partosados, un poco de cosa arriba. Santo Dios. Y cuando veían a un cristiano con una franelita, y este hijo del diablo, ¿dónde apareció? Santo Dios mío, Señor. Diferenciaban el cristiano por la ropa, por lo que vestía. Amén. Y así no se diferencia el cristiano, sino de lo que hace. Pedro lo dijo en el capítulo 3, le dice, no crees que por peinados ostentosos, por andar bien vestido lujoso, no. Es como tú te comportas en tu casa, con tu esposo. Gánate lo tuyo en tu comportamiento. Da fruto de lo que tienes adentro, no de lo que tienes por fuera. Amén. Entonces la gente no se conoce por la vestimenta, porque quizás ustedes la ven en la calle y le dicen, no, esa señora con pantalón, eso no es cristiana. Y ven una con la farda larga, largota, sin una pinturita en la jeta, y que dicen, la santa de la santidad. Pero que la lengua también la lleva por allá, por debajo. Y barre la cocina con la lengua. ¿Ah? Entonces, diferenciémonos no por nuestra vestimenta, sino por lo que hay en nuestro corazón. Porque debemos dar fruto. Amén. ¿Ya entendió qué es nacer de nuevo? Es nacer de la palabra. Simplemente es nacer de la palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias a Dios en esta mañana. Yo quiero orar por los que están acá hoy. No voy a orar por los que no vinieron. Voy a orar por los que están por las redes, nos están viendo. No voy a orar por los que no vinieron, porque sentí de Dios orar por los que han venido a este lugar. Amén. Para que reciban la bendición de Dios en esta semana y lo que quede de mes y estos días. De que Dios traiga paz, de que Dios traiga seguridad, de que Dios obre en su corazón. Amén. Cada día. Siento también la necesidad, y he sentido la necesidad hace ya de 3 días para acá, de orar por 3 personas. Amén. Dios ha puesto en mi corazón orar por Nelly. No sé qué estará pasando a Nelly. Dios ha puesto en mi corazón orar por Paulina. Y Dios ha puesto en mi corazón, y son personas que no están aquí, orar por Abraham.
Amén. Vamos a orar por ellos. Tengo 3 días con ese sentir y cada vez que oro por ellos es como una tristeza. Entonces vamos a orar para que Dios obre en Nelly Joya. Nelly Joya, sí. Daza Joya. En Paulina Mesa, sí. Silva. Paulina Silva, perdón. Y Abraham Sáenz. Vamos a orar por ellos 3. La iglesia me acompaña a orar por ellos 3. Vamos a orar por los que están acá y por los que están por las redes, para que Dios sea en esta semana, en estos días, obrando cada día. Amén. Llevándose todo lo que tiene que llevarse y trayendo paz, trayendo seguridad, que sean de bendición esta semana, que sea de gran bendición. Amén. Que seamos guardados del mal. ¿Sí? Porque una de las cosas que Dios me ha estado pidiendo es que oremos guardándonos del mal. Que sea Él que nos guarde de todo mal. Amén. Gloria al Señor. ¿Tiene alguien para orar? Gloria al Señor. Vamos a orar por Israel Blanco, por Ofelia. Dios bendiga a Ofelia. Ofelia ya nos viene para Yopal. Ofelia Sierra Salinas. Por Yoli Peña, sí, Cuesta. Yoli Peña. Por Daisy, mi hermana Daisy. Daisy Súa. Por los que están en las redes. Amén. Oremos también por ellos. Dios y Padre, te damos gracias, Dios. Mi Dios eterno, te doy gracias, oh Padre Santo, por cada uno de los que están acá presentes. Y como te decía hoy, gracias por este día, Dios. Por este día que lo conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Gracias por este día maravilloso. Un día de júbilo para el pueblo de Israel. Un día de gloria. Un día de bendición. Un día, Señor, de alegría, de regocijo. Un día grande, Señor, para el pueblo judío. Para el pueblo, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los que te recibimos como nuestro Dios Salvador. Para nosotros es un gran privilegio reconocerte, Dios mío, Señor, como el príncipe de los príncipes, el príncipe de los pastores, como el príncipe, como el rey de reyes y señor de señores, como el que, como dice tu palabra en Apocalipsis, como el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, el que es y el que era, el que ha de venir por los siglos de los siglos. Te reconocemos como el único y suficiente, oh Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Venimos delante de tu presencia. Hoy te pido, Señor, por cada uno. Hoy te pido, Señor, que la bendición tuya arrope a cada uno de mis hermanos que están presentes, Dios. Hoy te pido, Padre Santo, Dios mío, Señor, por cada uno, Dios mío, Señor, por mi hermano Marco, Padre de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, bendice su vida esta semana. Que sea de gran bendición esta semana, como se conoce, la Semana Mayor, la Semana Santa. Dios mío, Señor, que simplemente, Padre Santo, Dios mío, nosotros la conocemos como la semana, Dios mío, Señor, donde pasaron muchos sucesos. Como pasaron muchas cosas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pedimos, Padre Santo, que obre de una manera maravillosa, de una manera especial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, obra, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Dios mío. Derrama tu poder, derrama tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Padre Santo, su vida, la entrada y la salida, Padre. Bendice, Padre Santo, la vida de Danixa, Padre, su entrada, su salida, desde ahora y para siempre. Guarda, Dios mío, sus hijos, guarda a su hijo, guarda, Padre Santo, Dios mío, Señor, su familia. Derrama bendición hasta que sobreabunde sobre su vida. Abre puertas de bendición, Dios mío. Que sea, Dios mío, Señor, un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, para el pueblo de Israel, Padre, este es el primer mes del año. En el nombre de Jesús, para el pueblo judío, este es el primer mes de año. Y ellos se ponen a orar. Ellos se ponen a encomendar ese mes para tu obra y para tu honra. Hoy ponemos, Padre Santo, como ellos, Señor, orando, Dios mío, como si fuese el primer mes. Dios mío, que este año sea un año de bendición, un año de victoria para cada uno, Padre, de tus hijos, de los que están presentes en este lugar. En el nombre de Jesús, para la vida, Padre Santo, Dios mío, Señor, de Sonia, que seas tú obrando cada día en ella, Padre Santo, poniéndola, Padre, donde tengas que ponerla, Padre Santo. Derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre. En el nombre de Jesús, abre puertas grandes, puertas de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Padre Santo, Dios mío, Señor, la vida de Lady Diana, Padre, que seas tú obrando en su vida, obrando en la vida de su madre, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, la vida de Selmira están en tus manos, guárdala, guíala, Padre Santo, la vida de Ferney, la vida de Señor, Padre Santo, de la niña, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Padre, obra de una manera maravillosa y especial en su vida, en su hogar, en su familia, Padre, en la familia de Sonia, en la familia de cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre Santo, Dios mío, Señor, en la vida de hermano Herbe, Padre amado, Señor, la vida de hermana Lucía, Dios mío, bendice este matrimonio, bendice a estos esposos, Padre, de una manera maravillosa y especial. Derrama tu poder, derrama tu bendición
Guárdale su entrada, guárdale su salida, Padre. Suple su necesidad, suple, Dios mío, Señor, cada rincón de su vida, Dios mío. Derrama tu poder, úngelo con tu poder, úngelo con tu aceite, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, Dios mío, Señor, por la vida de mi esposa, por la vida, Padre Santo, Dios mío. Obra en ella cada día, Señor. Perfecciónate en ella, Padre. Que ella pueda conocerte cada día más, Padre Santo. En el nombre de Jesús, por su familia, por su madre, Padre amado. En el nombre de Cristo, Padre Santo, por el poder de tu palabra, la vida de Magali. Derrama tu poder, derrama tu bendición, suple su necesidad. Guárdale, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Dori, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Sigue perfeccionándote en ella, sigue supliendo, sigue obrando de una manera maravillosa y especial. Derrama tu poder sobre su vida, derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice, Padre Santo, con salvación y vida eterna a sus hijos, a su familia, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre amado, Señor. La vida de Valentina, la vida de Sebastián, Dios mío, Señor, la vida, Padre Santo, Dios mío, Señor, de ellos sean impactadas con tu poder, con tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La vida de don Carlos sea bendecida, Padre, en el nombre de Cristo. Dale vida, vida en abundancia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre Santo, por Israel Blanco. Te pido, Padre Santo, que obres en él, Padre Santo, en sanidad. Obra cada día, abre puertas para la vida de Israel, Padre Santo. Israel Blanco está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su vida, bendice su entrada, bendice su salida, en el nombre de Cristo. La vida de Ofelia, Padre Santo, derrama tu bendición, abre puertas a la vida de Ofelia, Señor, que ella pueda, Padre Santo, Dios mío, Señor, que tú puedas obrar en ella, Padre, en su hija, en su familia, Padre Santo, de una manera maravillosa. Suple su necesidad, abre puertas de bendición sobre la vida de Ofelia, Padre. Lo que te ha pedido, Padre Santo, Dios mío, Señor, en cuanto al lote, Padre, obra en ella de una manera maravillosa, Padre Santo, y especial. Te pido por Yoli, Padre, Yoli Peña, Padre Santo, en el nombre de Cristo, obra en ella, Padre, de una forma maravillosa, de una forma especial en su corazón, en su vida. Obra sanidad, obra milagro, Padre amado, en el nombre de Cristo. Te pido por la vida de Daisy, Padre Santo, por su hija, por su familia, Padre Santo. La vida de Daisy Suba es tuya, Padre eterno, a ti te pertenece. Guárdala, Padre Santo, su entrada, su salida, su vida, su economía, sea bendecida por ti, sea guardada por ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por Marta Wilche, te pido por su hija, te pido por su hijo. Obra en ellos, Padre, cada día. Obra en la vida de Marta Wilche, Padre Santo. Obra en ella, Padre Santo, de una manera maravillosa, Padre, de una manera especial. Bendice a su hija, bendice a Isabela, bendice a su hijo, Padre Santo, Dios mío, Señor. Obra en él sanidad, recuperación, en el nombre de Jesús. Derrama tu poder sobre esta familia. Abre puertas, Padre Santo, puertas de bendición a mi hermana Marta, Padre amado, en el nombre de Jesús. A mi hija Yoli, Padre Santo, Dios mío, Señor. A su esposo Enrique, Dios mío, sean bendecidos, Padre. Iriarte, sean bendecidos donde quiera que se encuentre. Allá en las cabañas, Padre Santo, bendícelo en el lugar. Bendice aún el lugar donde están, Padre. Derrama tu bendición, derrama tu poder sobre ellos. Abre puertas de bendición para su vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, te pido por hermana Marina Mendiverso, Padre, que seas tú obrando en hermana Marina, Padre. Obra en ella de una manera especial y maravillosa. Abre puertas de los cielos. Derrama bendición hasta que sobreabunde en su economía. Abre bendición, puertas de bendición en la vida, Padre Santo, hermana Marina, Padre, en el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra. Y cada uno, Señor, que están, Dios mío, a través de las redes, a través, Padre Santo, oyendo el mensaje, bendice su vida, guárdale esta semana de gran bendición. Te pido, Padre Santo, Dios mío, Señor, por mi hermana Nelly, Padre, en el nombre de Cristo. Obra en la vida de Nelly, joya, Padre Santo, das en el nombre de Cristo. Derrama tu poder, Padre Santo. Llévate, Padre amado, Señor, de la vida de Nelly todo lo que no es tuyo, Padre. Desarraiga, Padre Santo, y empieza a obrar en su corazón. Empieza, Padre Santo, a bordear, a obrar en su corazón de una manera maravillosa y especial, Dios mío, Señor. Bendice su vida, bendícela en salud. Te pido, Padre Santo, Dios mío, por Paulina, Padre Santo Silva. Obra cada día en ella, Padre Santo. Obra, Señor, sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas grandes en la vida de Paulina, Padre. Derrama tu poder, derrama tu bendición, Padre Santo, allá en Bucaramanga, Padre amado. Abre puertas de bendición para ella, para su madre, para la familia. Bendícele, Padre Santo, bendícele, Dios. Obra cada día, Dios mío, conforme a su deseo, conforme al deseo que hay en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre Santo, por Abraham, Dios mío, Señor, por Abraham Saya, Dios mío, Señor, en Villavicencio. Obra en él, Padre. Derrama tu poder y tu bendición, Padre Santo. Toma el control, toma el dominio de su vida, toma el control total y el dominio total de su vida, Padre Santo. Desarraiga lo que no es tuyo, Padre. Pon pasión, pon amor por la obra, Padre Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre. Bendice a cada uno, Señor. Que la bendición tuya, Padre, arrope. Abrace, Dios mío, Señor, a la iglesia, Padre, a los que están presentes. Bendice sus vidas cada día, cada instante de su vida. Que esta semana sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de buenos milagros, Dios mío, Señor. Una semana, Padre Santo, Dios mío, Señor,
de buenos propósitos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice sus vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe un fuerte aplauso de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Vamos a orar para las ofrendas. Gloria al Señor. Vamos a invitar a Danixa que nos ore hoy por las ofrendas. Sí.